Que hasta aquí pues todavía nosotros podemos decir, como decía aquel hombre, hasta aquí me dio Jehová. ¿Quién decía eso? Samuel, ¿verdad? Ebenezer, creo que decía él. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Cada día que pasa, cada momento que pasa, creo que es una misericordia más, como lo hemos leído nosotros en el libro de Isaías, o el libro de Lamentaciones que Jeremías habló, y él dice, pues, cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Amén. Muy bien, nosotros hemos leído lo que pasó cuando Josué llevó el pueblo a la tierra prometida. Y no todo el pueblo estaba en el sentir de Oseas, o sea, en el sentir de Josué. Vemos nosotros que había un hombre de una familia llamado Acán, ¿verdad?, que no obedeció al mandato de Dios. En el libro Josué 7:21 encontramos ese legado, donde él no quiso oír la voz de Dios cuando le dijeron que no fueran a tomar nada del anatema. ¿Cómo representaríamos nosotros en este tiempo ese mensaje? Josué era un líder que Dios llamó para guiar al pueblo a la tierra prometida. De alguna manera era su líder. Y ellos deberían de escuchar al líder, porque Josué hablaba con Dios y Dios le guiaba a él. Y le dijo, vamos a ir a esta tierra, pero no vamos a tomar nada del anatema. Porque si tomamos del anatema, Jehová se va a enojar con nosotros, se va a incomodar. Entonces, nada de eso no lo necesitamos nosotros, no necesitamos nada de eso, porque tenemos a Dios con nosotros. Y fue así cuando fueron a la guerra y Dios les dio la victoria, pero uno de ellos le gustó ciertas cosas que vio de los babilónicos, dentro de ellas un manto. Entendemos que era una pintura, ¿verdad? Algo que le parecía bien. Bueno, nosotros podemos ir a lugares y nos parece la cultura de aquel lugar y nos traemos algún recuerdo. Puede pasar, y pasa, ¿verdad? Tal vez, no sé, cualquier un cuadro, pero nosotros no sabemos la representación de ese cuadro. No sabemos lo que podemos acarrear nosotros hacia nuestra casa. No sabemos, porque no sabemos la cultura de ese pueblo. No sabemos en base a qué lo hicieron. Recuerde que cada pueblo tiene un Dios. Y cada pueblo tiene su cultura y lo hace en honor a algo. ¿Ya? Entonces el pueblo del Señor, pues, no se puede complicar la vida porque teme a Dios. Ahora, si nosotros caemos en una situación de esas es porque no oímos a Dios. Entonces estaba dicho que nada de lo que había, nada. Pero este hombre llamado Acán tomó el manto, le pareció bonito, y aparte de eso tomó unos lingotes de oro. ¿Por qué? Porque fueron a desalojar a aquel pueblo. Y al desalojarlo, pues encontraron oro. Pero volvamos a lo mismo, el pueblo no necesitaba eso. Tenían a Dios. Y el que tiene a Dios, pues lo tiene todo. Entonces muchas veces nosotros no estamos satisfechos con lo que tenemos. Y entonces nos metemos a problemas. Amén. Bien, y ya sabemos lo que pasó. El desenlace fue catastrófico. El desenlace fue muerte. ¿Por qué? Porque al llevar ese anatema, esa maldición, al campamento de los israelitas, Dios se molestó y Dios lo soltó, lo dejó. Y los enemigos venían y comenzaron a vencer. El líder que está enfocado en Dios se da cuenta de lo que está pasando. Un líder tiene que estar conectado con Dios y tiene que identificar lo que está pasando en la congregación, en un ministerio o lo que está sucediendo. Y hay que actuar. Tenemos la base que hay que buscar de Jesús, tenemos la base que hay que humillar. Josué lo hizo, rasgó su vestido y se postró. Pero Dios le dijo, Josué, no es contigo, tú no has hecho nada malo. Uno nada más, uno. Imagínense cuánta gente había en el campamento, pero uno de ellos no obedeció y tomó el anatema, uno nada más. Y por causa de él, estaba molesto Dios. Ahora, ¿dónde queremos llegar? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que todos seamos uno. O sea, usted no puede estar con un pensamiento y yo con otro. Nosotros tenemos una base, un fundamento, que es la palabra, ¿no? Tenemos la guianza del Espíritu, tenemos la piedra del ángulo, que es Jesús. Y a Él vamos a venir. Entonces,
Josué pues se reunió con el pueblo y la reprensión de decir acá, yo fui el que hice eso. Y en mi tienda tengo escondido. Muchas veces escondemos nosotros muchos secretos en nuestro corazón, en nuestra casa. Y durante no confesemos, como Proverbios 28:13 dice, no hay liberación ni hay prosperidad. La Biblia es clara y dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, más del que no los confiesa y los encubre, pues no prospera. Entonces, viendo eso y tomando ese texto, nosotros como iglesia y como hijos de Dios, tenemos que obedecer lo que Dios nos ha mandado. Y nos ha mandado obedecer la palabra. Por ejemplo, Pablo usó esa palabra anatema y lo usó en los Gálatas. Y les dijo, si un ángel del cielo a nosotros os predican otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. O sea, nosotros escuchamos otra palabra, otro mensaje del que no es el de Dios, nos convertimos en eso. Por eso, segunda carta de Juan y su verso 10, dice, si alguno viene a vosotros, óigame bien, y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas, bienvenido. ¿Por qué? Porque si haces eso, comunicas con él con sus malas obras. Así que, de la única forma que Dios pudo estar contento y limpiar el pecado, ¿qué fue lo que pasó? Cosa que no se vive ahora, ¿verdad? Porque hoy estamos en el tiempo de la gracia y Dios ha prolongado la vida a través de su sangre. Entonces, en el tiempo de la ley, como lo anunciamos por la mañana, la paga del pecado era la muerte. Entonces, ¿qué le correspondía a Acán? Morir. Pero no murió solo él, murieron todos, murieron su familia. Los llevaron y los apedrearon y ahí quedó de una vez en la tumba. Otra cosa es altercar contra Dios. ¿Cómo lo hizo aquella familia de Coré contra Moisés? Y él dijo, si mis ojos miraran algo que nunca han visto, sabrán que Jehová está conmigo. ¿Y qué pasó? Nunca habían visto lo que pasó. Es que la tierra abrió su boca y los tragó con sus casas, con sus ganados y con todo lo que tenían. Ese Dios sigue siendo Dios. Sigue estando vivo, sigue siendo un Dios celoso. Lo que sucede es que ahora Dios, por amor a su Hijo, nos da la oportunidad que si nos equivocamos, de recapacitar. Y hoy estamos acá en esta noche, pues tratando de agradarlo a Él a través de la alabanza. Quiero leer la palabra del Señor, bendito es su nombre, y vamos a tomar un texto para meditar.